el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Un saludo a todos aquellos que nos siguen por medio de la televisión y las redes sociales. Hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, en un momento de silencio, reconozcamos delante de Dios y de nuestros hermanos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta Eucaristía la ofrecemos en acción de gracias de María José Sharon Villanueva Fara, de Nelly Guadalupe Méndez, cumpleaños 49 de Manuel Alberto Cuyoc Canché, cumpleaños de Olaf Camino, el aniversario número 2 de César de Yesenia, cumpleaños de Angélica Sevilla. Pedimos por la salud de Carlos Rubén Pérez Castillo, Socorro y María Cecilia Jautec, María José, Felipe Salas, Miguel Antonio de Regil Traba, Wilbert Renán Pinzón Cabrera y Elena Ojeda. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así, ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él. Podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo.
en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamen al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca
para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Existen 3 consejos evangélicos, de los cuales estamos todos los cristianos llamados a seguirlos, cada quien de acuerdo a su condición y a su vocación específica. Pero todos estamos llamados a vivir estos consejos evangélicos, a saber, pobreza, castidad y obediencia. Desde luego que se vive de una manera diferente porque son vocaciones específicas, no vive exactamente la misma manera la pobreza, la castidad y la obediencia un laico que un religioso y que un sacerdote. Pero todos estamos llamados a vivir estos consejos evangélicos, todos. ¿Cuál es el problema? Que no los hemos entendido y que no los comprendemos. Y sobre todo porque tendemos a malinterpretarlos y tener ideas un tanto negativas de estos consejos y de estos conceptos. Cuando escuchamos hablar de pobreza, de castidad y de obediencia, tendemos a pensar en palabras negativas, porque el mundo nos presenta de que para ser felices hay que ser lo contrario, vivir la riqueza, vivir según los placeres y vivir de otra forma y con otros estilos. Una de las palabras que son muy mal comprendidas es precisamente aquel que se refiere al consejo evangélico de la obediencia. Porque la palabra obediencia parece contraria al valor de la libertad y nada que ver. Es totalmente falso de que la persona que obedece no es libre. ¿Por qué? Porque el ser humano, todo ser humano, no somos absolutos. Y la libertad de la que gozamos los seres humanos nunca será una libertad absoluta, porque no somos absolutos. El único absoluto es Dios. Los seres humanos somos contingentes y nuestra libertad siempre será así, contingente. Por ejemplo, yo quiero volar, pero no puedo porque estoy limitado al tiempo y al espacio. Porque esto no va con mi naturaleza, tengo límites, mi libertad también tiene límites. Ahora bien, si nos fijamos y ponemos mucha atención, en el fondo siempre obedecemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, a veces obedecemos a nuestros instintos. Pongo mi despertador a las 6 de la mañana, suena mi despertador y lo apago y quiero seguir durmiendo. ¿Opté libremente? Sí,
pero obedecí ¿a qué? A mis instintos, a mis emociones, a mis condicionamientos físicos. Si nos damos cuenta, siempre obedecemos. Pero ¿cuándo somos más libres? Cuando nuestra obediencia está sujeto al bien real. Y el bien real es precisamente la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor. Pero para esto es indispensable aprender a escuchar cuál es la voluntad de Dios. La palabra obediencia está relacionada con la palabra audición. De hecho, es audire. Para obedecer tenemos que escuchar y actuar en consecuencia. Precisamente la carta a los Colosenses nos invita precisamente a obedecer, es decir, a seguir la voluntad de Dios. Inclusive en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Una persona verdaderamente cristiana es aquella que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el alimento de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Y lo hacen con libertad, con libre determinación. Así nos enseña también María Santísima, hágase en mí según tu palabra. A veces hacemos cosas, y no necesariamente cosas malas, pero las hacemos sin discernir si es lo que Dios quiere, en el momento en que Dios quiere. No está mal, por ejemplo, que yo vaya al supermercado o que vaya a una plaza y compre algo, pues tendría que yo preguntarme, ¿lo necesito? ¿Verdaderamente Dios lo quiere? ¿Verdaderamente es algo necesario endeudarme? Ahora que viene la cuestión del Buen Fin, ¿cuántas personas aprovechan no sé cuántas ofertas y se endeudan y pague hasta en 18 meses sin intereses, y luego cuando viene la cuesta de enero empiezan a sufrir las consecuencias de una mala decisión? Porque la voluntad de Dios siempre será lo mejor y siempre será lo correcto, aunque nos cueste. Pero para hacer la voluntad de Dios es indispensable escuchar a Dios que nos habla mediante su palabra. ¿Y quién es su palabra? Jesús. Es decir, una persona que no ora, que no medita la palabra, que no se acostumbra a escuchar, no tiene las herramientas para hacer un buen discernimiento sobre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En el Evangelio vemos que Simón no ha hecho cosas malas. Fue a pescar y no pescó nada, pero lo hizo siguiendo sus criterios. Lo hizo siguiendo sus criterios. A veces, a no pocos agentes de pastoral, en nuestros grupos apostólicos, en nuestros servicios, en nuestras comunidades, hacemos cosas muchas veces siguiendo nuestros criterios y no discerniendo si es lo que Dios quiere. Es que así siempre se ha hecho, Padre. Eso no se puede cambiar porque así siempre se ha hecho. Así, no, pues siempre no, ¿verdad? Alguna vez empezó y tuvo su razón de ser, y tenemos que discernir si esta forma de hacer este acto de piedad corresponde a los nuevos tiempos. La voluntad de Dios hay que discernirla. No es lo mismo el siglo XX que el siglo XXI. No es lo mismo vivir antes de la pandemia que después de la pandemia. La forma de hacer pastoral está cambiando porque tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, y es indispensable escuchar la voz de Jesús que nos va diciendo por dónde tenemos que caminar y no solamente seguir nuestros criterios. Pedro siguió sus criterios, Simón siguió sus criterios y no pescó nada, trabajó y no pescó nada. Y después de escuchar a Jesús, anda y lanza tus redes. Señor, se resiste, ya lo hemos hecho, ya hemos intentado hacer 20,000 cosas y no ha funcionado. Pero siguiendo tu palabra, escuchando y obedeciendo,
y ya sabemos las consecuencias. No es lo mismo hacer las cosas sin Jesús que con Jesús. Y a veces a nosotros los cristianos se nos olvida que tenemos que aprender a discernir. Y no podemos discernir si no tenemos una vida espiritual donde verdaderamente estemos habituados a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, inclusive en grupos y movimientos en nuestras comunidades, entramos en conflictos de intereses y no nos sentamos a discernir qué es lo mejor para la comunidad, para el pueblo, a la luz de la palabra del Señor? Es indispensable para ser verdaderamente obedientes aprender a ser humildes para escuchar. Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias. Bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de tu amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Oh
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ana Said Bechara, Dulce Gil Pérez, Ana Beatriz Corrales Navarrete, Gaspar Ortiz, Raúl Villanueva, Juan Carlos Peraza, Roselena Pacheco, Manuel Criollo, presbítero, Alfredo Pacheco, presbítero, Arturo Pacheco, Margarita, Ernestina, Nelly, María Luisa, Paula Mesh, Martín Espadas Castillo, y a todos los difuntos a que llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesús, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesús. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con Con tu tu espíritu. espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. El cuerpo y la sangre de este cáliz sean para nosotros alimento de vida. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Has venido a la orilla, no has buscado
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido tu abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.